Sodoma y Gomorra figuran entre los nombres más emblemáticos de todo el relato bíblico, mencionadas con una intensidad casi comparable a Jerusalén, la ciudad santa, a Belén, donde nació el Mesías, o a Nazaret, donde creció. Mientras Babilonia y Egipto resuenan como imperios de poder y sabiduría, Sodoma y Gomorra destacan no por su grandeza, más por su caída estrepitosa. En los relatos del Génesis, se nos presentan como ciudades que existieron en los tiempos del patriarca Abraham, quien compartía la región con su sobrino Lot. Estas urbes, descritas como un epicentro de decadencia, fueron completamente consumidas por un fuego devastador enviado desde lo alto, como castigo por sus actos impíos. Su historia es narrada como un ejemplo extremo de cómo la corrupción moral puede llevar a la destrucción total, y su memoria se perpetúa como una advertencia viviente a lo largo de los siglos. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir aprendiendo más, no olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en el botón de me gusta si te ha interesado el tema y comparte este video con tus amigos. Además, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga. El juicio que cayó sobre estas dos ciudades fue más que una simple catástrofe, fue un acto implacable, ejecutado con precisión absoluta. Nada sobrevivió. Las calles, los hogares, la vegetación, la arquitectura, todo se desintegró en cuestión de instantes. No quedó piedra sobre piedra. A diferencia de otras ciudades arrasadas por guerras, terremotos o invasiones, la destrucción de Sodoma y Gomorra fue retratada como una intervención divina directa, un castigo innegociable. Esto nos lleva a una cuestión inevitable: ¿qué clase de mal fue tan intolerable para merecer una sentencia tan severa? ¿Qué hizo que la maldad de sus habitantes se volviera insoportable incluso para el Creador? En este episodio, vamos a sumergirnos en estas incógnitas, desentrañando los actos que sellaron su destino y revelando verdades que, para muchos, siguen siendo tan impactantes como incomprendidas. El término sodomía, utilizado desde hace siglos para describir ciertas prácticas sexuales entre varones, tiene su raíz en estos eventos bíblicos. Pero, ¿es esta realmente la causa principal que motivó la destrucción de estas ciudades? Muchos han creído eso, pero la verdad es más compleja de lo que parece. Hay capas profundas de contexto cultural, histórico y espiritual que necesitan ser exploradas antes de llegar a una conclusión. En este análisis detallado, te revelaremos lo que rara vez se menciona. Pero antes de continuar, si este contenido está aportando valor a tu vida, apóyanos con un me gusta, compártelo con alguien que necesite escucharlo, y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete. Gracias por tu presencia, y que la paz y la sabiduría divina te acompañen. Amén. Ahora, para entender a fondo la gravedad de lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra, hagamos una pausa para observar un evento paralelo que sucedió muchos siglos después: la tragedia de Pompeya. Esta antigua ciudad romana, que florecía con vida y sofisticación al pie del monte Vesubio, fue sorprendida en el año 79 después de Cristo por una de las erupciones volcánicas más violentas de la historia. En la aparente calma de un día cualquiera, el volcán despertó de su letargo, lanzando una columna colosal de cenizas ardientes hacia el cielo. Lo que comenzó como una vibración en la tierra, terminó en un apocalipsis de fuego, humo y caos. La gente intentó huir, pero la velocidad y ferocidad del desastre no les dio oportunidad alguna. El flujo piroclástico descendió como una ola asesina, envolviendo casas, calles, templos y cuerpos humanos en una masa incandescente. Pompeya fue engullida por completo en minutos, cubierta por una espesa capa de cenizas y escombros volcánicos. La vida en la ciudad quedó detenida, como si el tiempo hubiera sido congelado para siempre. Sus habitantes desaparecieron, sus costumbres quedaron atrapadas bajo tierra durante más de 1000 años. Aunque en Pompeya la fuerza destructiva vino de la naturaleza, en Sodoma y Gomorra fue la voluntad divina la que desató la aniquilación. El contraste entre ambas historias nos ayuda a entender una diferencia esencial: mientras una fue una catástrofe natural sin explicación clara, la otra fue una ejecución de justicia celestial con una intención declarada. La Biblia no deja dudas sobre el motivo que llevó a Dios a destruir Sodoma y Gomorra. Mientras el Vesubio actuó sin aviso ni razón moral, en el caso bíblico hubo advertencias, visitas angélicas y súplicas. Según las Escrituras, Dios había observado un patrón constante de conducta corrupta en ambas ciudades. Lo que se describe no es un simple comportamiento erróneo, sino una rebeldía sistemática contra cualquier principio de justicia, compasión o respeto. En el resto de este video, vamos a detallar cuáles fueron esos actos y cómo llevaron a un punto de no retorno. Comenzaremos con el primero: la maldad. En el contexto bíblico, esta palabra no es simplemente un sinónimo de cosas malas,
sino una expresión que encapsula crueldad intencional, desdén por la vida ajena y un alejamiento voluntario de todo lo que representa la rectitud. En el libro del Génesis, capítulo 18, versículos 20 y 21, se menciona que el clamor de sufrimiento de las víctimas llegó hasta los cielos. El texto sugiere que hubo actos tan atroces que las voces de los oprimidos, aquellos que no tenían otra salida, resonaron ante el trono de Dios. Aunque no se especifican todos los detalles, la magnitud del sufrimiento sugiere una sociedad entregada a la opresión, la injusticia y el desprecio absoluto por la vida humana. A continuación, en el versículo 23, vemos cómo Abraham intercede preguntando si los justos serían destruidos junto a los malvados. Esta súplica nos revela una verdad incómoda: cuando la maldad domina por completo, incluso los inocentes corren peligro. En términos morales, el mal en Sodoma y Gomorra se manifiesta como una conducta diseñada no solo para transgredir normas, sino para herir deliberadamente a otros. Actos como la crueldad, el abuso de poder, la violencia sin razón, el engaño constante y la falta total de empatía se convirtieron en costumbre diaria. Las ciudades eran conocidas por prácticas inhumanas, explotación, y por rechazar toda forma de arrepentimiento. Era como si la conciencia hubiera sido erradicada. Y en ese contexto podrido, la intervención divina no fue impulsiva, sino una decisión tomada tras múltiples oportunidades ignoradas. Abraham, lleno de compasión, trató de convencer a Dios de salvar las ciudades si al menos hubiera allí 10 personas justas. Dios accedió, pero ni siquiera ese número mínimo fue hallado. Esa fue la señal definitiva. La corrupción era tan absoluta, tan profundamente enraizada en cada rincón de esas ciudades, que no existía esperanza de redención. Ya no se trataba de un castigo, sino de una medida de limpieza. La destrucción fue total porque no quedaba bondad que preservar. Esta historia, aunque antigua, sigue teniendo eco hoy. Es un llamado de atención sobre las consecuencias del abandono completo de la moral, la compasión y el respeto. Y aún nos queda mucho por explorar sobre los demás pecados que llevaron a este desenlace. Sigue con nosotros en este episodio para descubrir cómo cada uno de esos comportamientos reflejan advertencias que trascienden los milenios. Las ciudades de Sodoma y Gomorra, como se nos relata en las Escrituras, no solo fueron conocidas por su inmensa perversión, sino también por un pecado que es tan antiguo como la humanidad misma, la idolatría. Aunque no se menciona explícitamente en los primeros capítulos de Génesis, es posible inferir que las personas de estas ciudades estaban profundamente involucradas en prácticas de adoración a dioses falsos. Esto es algo que se puede intuir por el comportamiento general de la sociedad de esa época. Las personas que cometen actos malvados sin ningún remordimiento, que viven sumidas en la violencia, el engaño y la malicia, nos muestran claramente que su adoración no estaba dirigida al Dios verdadero, sino a ídolos de poder, dinero, fama y control. Cuando el alma de un ser humano se encuentra atrapada en la adoración de tales cosas, pierde completamente su conexión con la verdad espiritual. Es imposible adorar al Dios verdadero y vivir de manera impía al mismo tiempo. Las personas de Sodoma y Gomorra adoraban lo efímero y lo material, poniendo su fe en el poder y la riqueza como si fueran lo más importante en la vida. Como menciona el apóstol Pablo en su carta a los romanos, ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Romanos 1:25. Esta es la verdadera definición de idolatría. En vez de rendir homenaje a quien creó todo lo que existe, comenzaron a venerar cosas creadas, objetos y entidades que no tienen poder real sobre sus vidas. La idolatría, por lo tanto, es la perversión del alma humana, adorar lo que no tiene vida, lo que no tiene poder, y dejar de lado al Creador que es la fuente de toda vida. Esto no es solo un pecado individual, sino un mal que afecta a toda la sociedad. Como también lo dice el profeta Jeremías al comparar la corrupción de Jerusalén con la decadencia de Sodoma y Gomorra: he visto una cosa horrible en los profetas de Jerusalén, cometieron adulterio y anduvieron en la mentira, fortalecieron las manos de los malhechores, de modo que ninguno se arrepintiera de su maldad. Jeremías 23:14. De este modo, los habitantes de Jerusalén, al igual que los de Sodoma, se entregaron a la perversión y a la falsedad, cayendo en una espiral de pecado y corrupción. En cuanto al pecado que ha sido más asociado con la destrucción de estas ciudades, la homosexualidad, hay quienes creen erróneamente que fue la única razón por la cual Dios las destruyó. Si bien es cierto que la práctica de relaciones homosexuales fue uno de los pecados prevalentes en Sodoma y Gomorra, no fue el único motivo para su condena. La Escritura no solo condena este acto, sino también otras formas de inmoralidad y depravación sexual. La distorsión del propósito divino para el sexo y las relaciones humanas fue un factor crucial en su perdición. En la época,
hombres y mujeres comenzaron a trastocar el diseño natural de las relaciones, buscando satisfacer deseos carnales de una forma que deshonraba el orden divino. La homosexualidad no es simplemente un pecado aislado, sino que está vinculada con la caída general de una sociedad que se ha alejado completamente de los principios divinos. A medida que la población de Sodoma y Gomorra crecía, también lo hacía su corrupción. En su búsqueda de placer y egoísmo, distorsionaron el propósito de Dios para la sexualidad humana. Es por eso que, como el apóstol Pablo describe, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, Romanos 1, 26-27. En esta carta, Pablo explica que los hombres abandonaron el uso natural de la mujer y se encendieron en deseos desordenados los unos por los otros, cometiendo actos vergonzosos. Esta no es solo una crítica a la homosexualidad, sino también una advertencia sobre cómo las pasiones desenfrenadas pueden conducir a una retribución que es tanto moral como espiritual. Esta enseñanza de Pablo subraya que la homosexualidad no solo es un pecado por su propio mal, sino que es también un castigo dentro de la misma naturaleza del pecado. De acuerdo con la Biblia, la perversión de la relación sexual entre el hombre y la mujer, que fue diseñada para reflejar la unión sagrada en el contexto del matrimonio, lleva consigo consecuencias devastadoras. El apóstol cita de manera tajante en Levítico: no te acostarás con un hombre como con una mujer, es abominación, Levítico 18:22, y añade: si un hombre se acuesta con otro hombre como si fuera mujer, ambos han cometido abominación, Levítico 20:13. Esta advertencia es clara y contundente, como lo muestra la historia de Sodoma y Gomorra, donde la corrupción moral llegó a su punto máximo, lo que provocó su destrucción definitiva. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir aprendiendo más, no olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en el botón de me gusta si te ha interesado el tema y comparte este video con tus amigos. Además, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga. El pecado de estas ciudades fue más allá de una simple inclinación sexual. La sociedad se había corrompido por completo en su moralidad, dando cabida a la violencia sexual y a un desorden generalizado que acabó con el orden natural de las relaciones humanas. La justicia divina se desató sobre ellas no solo como una respuesta a sus actos, sino también como una lección para el resto del mundo sobre las graves consecuencias de apartarse de la verdad y la moralidad divinas. Lo que sucedió en Sodoma y Gomorra no debe ser visto solo como un castigo a una práctica sexual en particular, sino como una advertencia contra toda forma de corrupción moral que distorsione la naturaleza humana y rechace el plan divino para la vida. Las ciudades de Sodoma y Gomorra son frecuentemente recordadas en la Biblia como ejemplos de decadencia moral extrema, pero lo que muchas veces se pasa por alto son los múltiples pecados que llevaron a su condena. Uno de los más evidentes, aunque no siempre se menciona explícitamente, es la idolatría. Es claro que, aunque no se describe en detalle, las ciudades estaban profundamente inmersas en la adoración de dioses falsos. Es imposible vivir una vida malvada y cruel, llena de engaños y violencia, y al mismo tiempo adorar a Dios de manera genuina. Quienes se entregan a la maldad y carecen de remordimientos, sin duda han sustituido la verdadera adoración al Creador por la adoración de falsos ídolos. En estos casos, el poder, el prestigio, el dinero y la fama se convierten en los dioses a los que se rinde culto. Como el apóstol Pablo escribió, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, Romanos 1:25. Esta es la esencia de la idolatría, darle a lo creado el lugar que solo corresponde a Dios. El profeta Jeremías también advirtió sobre esta corrupción espiritual cuando comparó a Jerusalén con Sodoma y Gomorra. En sus palabras: he visto una cosa horrible en los profetas de Jerusalén, adulteraron y anduvieron en mentiras, y fortalecieron las manos de los malhechores para que ninguno se apartase de su maldad. Todos ellos se han vuelto para mí como Sodoma, y sus habitantes como Gomorra, Jeremías 23:14. La idolatría que prevalecía en esas ciudades reflejaba una sociedad que había perdido su rumbo, adorando cosas temporales y vacías en lugar del Dios eterno. Otro pecado prominente que a menudo se asocia con la destrucción de Sodoma y Gomorra es la práctica de la homosexualidad. Aunque algunos argumentan que este fue el único pecado que motivó la destrucción, es importante entender que la homosexualidad fue solo uno de los muchos pecados presentes en esas ciudades. Es cierto que la Biblia condena este acto como inmoral, pero también señala que no es el único pecado grave. La corrupción sexual, la violencia y la falta de respeto por los valores divinos fueron igualmente prevalentes. A medida que la humanidad se aleja de los principios divinos, surgen distorsiones del propósito original de Dios para la sexualidad. En Romanos 1, 26-27,
el apóstol Pablo describe cómo las mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza, y los hombres también dejaron el uso natural de la mujer, siendo consumidos en sus deseos vergonzosos. En este contexto, la homosexualidad es descrita no solo como un pecado, sino como un castigo en sí mismo, un reflejo de la corrupción moral de la sociedad. A lo largo de los siglos, la historia de Sodoma y Gomorra ha sido objeto de debate, especialmente en el contexto moderno, donde la homosexualidad ha adquirido una visibilidad y aceptación mucho mayor. Incluso los gobiernos y algunas instituciones religiosas han comenzado a redefinir su postura sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, la lección de Sodoma y Gomorra sigue siendo relevante. El pecado no es solo un acto aislado, sino una manifestación de una sociedad que ha abandonado los valores fundamentales que Dios estableció. Como se menciona en Levítico 18:22, no te acostarás con un hombre como con una mujer, es abominación, lo que refleja la severidad con la que la Biblia aborda esta cuestión. Sin embargo, la principal razón por la que Dios destruyó Sodoma y Gomorra no fue únicamente la práctica de la homosexualidad, sino la violencia sexual generalizada que impregnaba estas ciudades. Los habitantes se habían corrompido completamente, y su moralidad se había deshecho. La perversión sexual llegó a tal punto que incluso el acto de ofrecer a las propias hijas a la multitud, como se muestra en la historia de Lot, era visto como menos grave que los deseos de la multitud por los hombres que estaban en su casa. Es aquí donde la verdadera corrupción moral se manifiesta, ya que no solo se cometían actos inmorales, sino que también se glorificaban y celebraban públicamente. Este comportamiento desenfrenado y la falta de arrepentimiento culminaron en la sentencia final de destrucción. La ciudad fue destruida por el fuego que cayó del cielo, una manifestación clara del juicio divino sobre una sociedad completamente corrompida. Es importante entender que este juicio no fue solo por un pecado, sino por la acumulación de muchos pecados, donde la arrogancia, el egoísmo y el desprecio por los valores de Dios habían alcanzado un punto irreparable. El pecado número 4 que llevó a la condena de Sodoma y Gomorra fue la ociosidad. En una sociedad que vivía en la abundancia y en el lujo, las personas se volvieron indiferentes al sufrimiento ajeno y se entregaron a la vanidad y la indiferencia. El proverbio que dice mente ociosa, taller del diablo captura perfectamente esta actitud. La falta de propósito y trabajo llevó a la degeneración de los valores humanos, y en lugar de buscar el bienestar común, los habitantes de Sodoma y Gomorra se dedicaron a satisfacer sus propios deseos egoístas. En Ezequiel 16, 49-50, se describe que la culpa de Sodoma era el orgullo, la abundancia de comida y la falta de ayuda a los necesitados. La ociosidad en la riqueza se convirtió en una causa de su perdición. Finalmente, el pecado de orgullo también fue una característica fundamental de las ciudades condenadas. Los habitantes de Sodoma y Gomorra no solo cometían actos malvados, sino que se enorgullecían de ellos. Como se menciona en Isaías 3:9, el aspecto de su rostro testifica contra ellos publican su pecado como Sodoma, no lo disimulan. Este orgullo en el pecado reflejaba una sociedad que ya no temía a Dios ni a sus juicios. Se jactaban de sus malas acciones y no mostraban ningún remordimiento. La historia de Lot y los ángeles, que intentaron advertir a la ciudad, es un claro ejemplo de la arrogancia de los habitantes de Sodoma, quienes no solo rechazaron la advertencia, sino que intentaron cometer actos aún más perversos. Este pecado de orgullo y jactancia en la maldad fue una de las principales razones por las que las ciudades fueron destruidas. La arrogancia de desafiar a Dios y vivir en pecado sin remordimientos fue el punto de no retorno para estos pueblos. Hoy, esta lección sigue siendo relevante. La maldad no solo se encuentra en los actos mismos, sino en la actitud que se tiene hacia ellos, el orgullo y la falta de arrepentimiento. La historia de Lot y la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra es una de las más impactantes de la Biblia, llena de lecciones sobre los desafíos de mantener la integridad en un entorno corrompido. Cuando la multitud de hombres en Sodoma comenzó a amenazar a Lot y su familia, estaban actuando de manera completamente pecaminosa, deseando abusar de los huéspedes de Lot. Las cosas empeoraron a medida que la situación se volvía cada vez más desesperada. Las amenazas contra la familia de Lot se intensificaron, con la multitud tratando de invadir su casa para hacerles daño. Viendo la inútil resistencia de Lot y la situación insostenible, los ángeles decidieron intervenir. Cegaron a la multitud, impidiendo que siguieran con sus ataques, protegiendo así a Lot y su familia. Este acto divino es un claro reflejo del poder y la protección de Dios en tiempos de desesperación. Después de la intervención divina, los ángeles informaron a Lot sobre la destrucción inminente de Sodoma y Gomorra. Le instruyeron a salir con su familia y buscar seguridad, porque el juicio de Dios sobre las ciudades era irreversible.
Lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra no solo fue una lección sobre los pecados de la ciudad, sino también un reflejo del colapso moral de la sociedad. La Biblia describe cómo las personas estaban tan involucradas en sus transgresiones que ya no podían ver la gravedad de sus acciones. Lot, por su parte, se encontraba en una posición difícil, intentando proteger a los visitantes, pero al mismo tiempo haciendo concesiones que demostraban la fragilidad de su fe y valores. Una de las partes más complejas y controversiales de esta historia es cuando Lot ofrece a sus propias hijas a la multitud para tratar de apaciguar la ira de las personas. Aunque esto pueda parecer incomprensible para muchos hoy en día, hay un contexto cultural importante. En ese tiempo, la hospitalidad era considerada un deber sagrado, algo que Lot probablemente veía como la única forma de proteger a sus invitados. Sin embargo, este gesto también expone la desigualdad de género, reflejando cómo las mujeres a menudo eran tratadas como bienes a intercambiar, en lugar de seres humanos con dignidad propia. Lot, al tomar esta decisión, termina comprometiendo sus propios valores y la protección que debería haber ofrecido a su familia. Esta concesión ante la presión de la multitud refleja una falla en mantener firme su creencia en la justicia y santidad de Dios. Hoy en día, vemos que muchos cristianos, en momentos de presión social, terminan comprometiendo sus creencias para agradar a los demás. En un mundo donde los valores cristianos son constantemente desafiados, muchos ceden para ajustarse a las normas de una sociedad que a menudo se aleja de los principios divinos. Al igual que Lot, muchos de nosotros enfrentamos situaciones en las que se nos llama a mantener nuestras convicciones o ceder a las presiones externas. El ejemplo de Lot nos muestra que si andamos con los impíos, pronto seremos llamados a cargar con su carga de pecado. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir aprendiendo más, no olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en el botón de me gusta si te ha interesado el tema y comparte este video con tus amigos. Además, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga.